Primero, sectores verticales. Hablamos de que hay cierto tipo de sectores muy específicos en la sociedad de la información que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio electrónico. Hoy gran parte de las transacciones a nivel mundial son precisamente una serie de relaciones jurídicas contractuales basadas en el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías, amparadas en el uso de firma electrónica. Eso es el comercio electrónico. Hoy inclusive se puede invertir en la bolsa de valores simplemente dictando una instrucción a través de elementos informáticos o telemáticos. Eso es el comercio electrónico mundial. Bill Gates sostenía hace algunos años que particularmente hacia 2015 la economía prácticamente el 80% iba a ser puramente digital. La pregunta es si nosotros como operadores jurídicos estamos en el contexto del comercio electrónico. Bien. Gobierno electrónico. ¿Cómo empezamos a construir distintas nociones en las cuales ahora acercamos trámites y servicios al ciudadano para precisamente agilizar trámites desde el punto de vista administrativo, evitar actos de corrupción y acercar la tecnología al ciudadano para que sea óptimo el desempeño de la administración pública? El tema se llama gobierno electrónico. Otro sector es lo que conocemos como e-learning o e-education. Siempre el sufijo E implica electrónico o electrónico. Y esto implica que entonces también las tecnologías van trascendiendo los modelos educativos. Desde hace 15 años, el TEC de Monterrey ofrece maestrías en línea. Desde hace 14 años, esta universidad y su Facultad de Derecho ofrece modelos o modalidades de educación a distancia. Su carrera, particularmente, tiene una vertiente de educación a distancia. Se ofrece un plan de estudios a distancia. Ya no solamente presencial o tradicional, como ustedes quieran verlo, sino que ahora han migrado el uso de la tecnología precisamente al ámbito educativo. Esa es una parte muy importante. Y la cultura. ¿Cómo ahora hablamos de culturas virtuales? ¿Cómo ahora hablamos de que gran parte de la cultura se ha vuelto visual? ¿Cómo cada uno de nosotros nos hemos vuelto, dice Giovanni Sartori, de un Homo sapiens a un Homo videns y ahora una especie de Homo ludens? ¿Cómo hemos transitado hacia ese esquema? Bueno, un poco tiene que ver con lo que ahora se ofrece en la cultura a través de medios telemáticos. Dentro de estos sectores encontramos que hay una parte muy importante, la infraestructura. Y un elemento adicional son también los recursos humanos. ¿Existe el capital humano que pueda operar la sociedad de la información? Creo que no. Y eso es lo que tenemos que construir. Sin embargo, miren, si hablamos un poco dentro de estos sectores, ¿cómo se da el proceso de creación de esta sociedad de la información? Pues el tema esencialmente se llama agendas digitales. Saber si cada una de las instituciones educativas está construyendo una agenda digital. No es gratuito que en el pasado proceso electoral los diversos actores políticos y los propios candidatos a la presidencia de la República hayan hablado de universidades virtuales. Hoy sabemos que la capacidad o la matrícula en las distintas universidades públicas está colapsada. La propia UNAM, de cada alumno que desea su ingreso a la UNAM, solamente de cada 4, corríjame usted doctor si estoy en lo incorrecto, de cada 4 que hacen solicitud solamente queda uno en esta universidad. Y creo que la cifra sigue incrementándose. Sin embargo, aquí el punto es, ¿cómo podemos ampliar la matrícula educativa? Pues creo que la solución se llama modalidad a distancia, se llama universidades virtuales. Y creo que esto será particularmente gran parte de la política de gobierno digital que se emprenderá a partir de esta sección. Espero que sí lo haya entendido el candidato, ¿no? Sobre todo que no lee mucho. Bueno, alguien le dirá las cosas, ¿no? Supongo que tendrá buenos asesores, espero. Bien, aquí viene algo muy importante, el proceso de digitalización. Esto no es un proceso en automático, se tiene que construir y se construye desde las aulas, desde los profesores, desde ustedes como alumnos. Y este proceso de digitalización implica generar flujos de información. Hoy estamos expuestos a avalanchas de información. Cada vez que ustedes consultan un portal jurídico, hay una avalancha de información. ¿Cómo segmentar y utilizar de mejor manera la mejor información que ahí aparece? Porque no solamente es ir a consultar el Rincón del Vago, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O Wikipedia.
tener calidad en la información legal, que tenga metodología, que tenga un método científico. Hay que recuperar información valiosa. Y entonces hay grandes flujos de información. La infraestructura, aquí lo interesante se llama banda ancha. Y la banda ancha se traduce en redes de fibra óptica. Como actualmente aquellas instituciones que le han apostado a capitalizarse, a invertir en banda ancha, entre ellas esta propia facultad, son aquellos que están ofreciendo mejores esquemas de educación a sus alumnos. Hoy todavía en el país hay un grave problema, y esto, como dice el doctor atinadamente, es una tragedia nacional. Tenemos una de las más grandes redes de fibra óptica en la CFE. El problema es que no la han podido licitar por conflictos legales. ¿Y eso en qué se traduce? En ofrecer mejor calidad de servicios de Internet a todos los habitantes de este país. Desafortunadamente, por cuestiones de carácter político, económico, está subutilizada. Y ahí la tenemos. Nadie la ha podido licitar. Bien. Brecha digital. Siempre tenemos que preguntarnos, la mayor parte de ustedes, nativos digitales, pero ¿qué pasa con la gente que está fuera de ese esquema? ¿Qué pasa con la gente que nunca en su vida ha tenido acceso a un teléfono celular? ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada que no saben manejar Internet, que no tienen habilidades tecnológicas? Porque ahora no solamente hay que tener habilidades para la educación, sino también habilidades tecnológicas. Y gran parte de esta gente está en lo que se le conoce como el digital divide, la brecha digital. ¿Y qué es la brecha digital? No es más que la continuación de las brechas económicas preexistentes. Si tenemos ahora un grave problema para darle educación a todos, imagínense ahora el enorme reto de darles tecnología a todos. Es un enorme reto que tiene el propio Estado mexicano, que tiene que ir a la par con los procesos de digitalización y los procesos de ampliar nuestros modelos educativos. Bien, desarrollo económico. Aquí el tema es, la tecnología cuesta, sirve para muchas cosas y para la educación esencialmente, pero todo tiene un costo. ¿Cómo obtener ese financiamiento? ¿De dónde se obtienen recursos finalmente? El hablar de que debemos extender la banda ancha en esta facultad, pues implica una inversión millonaria. El tema es de dónde vamos a obtener los recursos. Y esto fundamentalmente se traduce en esquemas de conversión digital. ¿Cómo ahora migramos de procesos analógicos a procesos completamente digitalizados? Antes un profesor en esta facultad tenía que calificar manualmente un examen y tenía que calificar y establecer sus actas de manera manual. Ahora ya migramos a un sistema electrónico de calificaciones. Esos son procesos de convergencia digital, de cómo ir migrando precisamente a utilizar estas TICs. Y esto se traduce, reitero, en agendas digitales y en marcos regulatorios, que finalmente se traducen en políticas públicas. La pregunta es, en nuestra facultad tenemos una agenda digital, creo que tendríamos que empezar a construirla, y es una corresponsabilidad de todos aquí. Bien, creo que en un momento dado, si podemos sintetizar, ¿cuáles son entonces los objetivos de la sociedad de la información? Primero, generar desarrollo económico. Segundo, establecer precisamente metas de desarrollo social. Así se ha planteado desde la cumbre de Túnez y de manera ulterior en cada año se van generando foros de gobernanza en Internet que dicen en un momento dado que la tendencia es migrar precisamente a la aplicación de las TIC al ámbito educativo. Algo muy importante, las propias tecnologías de la información y comunicación nos pueden permitir elevar nuestros estándares educativos. Y algo adicional, mejorar los mecanismos de aprendizaje. ¿Quién le da más? ¿Un estudiante a distancia o un estudiante que de manera tradicional viene a tomar clases aquí? Sí, porque si a las 12 de la noche del día domingo no hemos leído, se cierra la plataforma y tengo cero, Creo que en un momento dado, por primera vez en la historia, la humanidad tiene una herramienta muy valiosa. Esta herramienta también se llama Internet o las propias tecnologías de la información y comunicación. Y esta herramienta puede ser eficaz para fomentar precisamente el consumo de bienes culturales y algo sustancial, amplificar los servicios de carácter educativo. Bien, como ustedes saben, y lo decía el doctor Casanova, no veamos solamente la parte romántica, sino la parte de los problemas y los retos que tenemos. Creo que hay que ser muy crítico en ese sentido. Y aquí hay una parte muy importante. Tenemos problemas en el proceso de digitalización.
no hay agendas públicas, no se están construyendo en un momento dado una serie de agendas que permitan traducirlo en la aplicación de las TICs en distintos ámbitos, pero también tenemos paralelamente los problemas en el ámbito del desarrollo del sistema educativo. Y en el ámbito de los problemas de nuestro modelo educativo o de los distintos modelos educativos, hay al menos unos elementos básicos. Primero, siempre cuando se presentan problemas en la educación, lo primero que tenemos que cuestionar es qué tanto de los recursos públicos debemos invertir precisamente en el ámbito educativo. Porque pues a veces lo que no necesariamente sobran son los recursos económicos, cómo hay que optimizar su aplicación. Y lo recomendable, al menos los países que pertenecen a la OECD, se establece que hay que destinar el 5% del Producto Interno Bruto al ámbito educativo. En México todavía no lo conseguimos, ¿verdad, doctor? Bien, elevar el promedio de años de escolaridad. Si somos un país de segundo de secundaria, pues tenemos que preocuparnos por ser un país que tenga mayor nivel de escolaridad. ¿Cómo podemos exigir a nuestros gobernantes si no somos críticos o lo suficientemente capaces de articular demandas sociales que nos toca a nosotros, articularlas y plantearlas ante un gobierno, plantearlas a quien dirige un Estado? ¿Cómo le vamos a reclamar a ellos? ¿Con qué elementos, con qué herramientas conceptuales? Bueno, entonces tenemos que elevar los años de escolaridad y desde luego las horas lectivas. Desde luego que esto es una forma que nos permite precisamente la inclusión social, integrar grupos marginados o grupos marginales. Y desde luego un aspecto muy importante, cómo mejorar la calidad de la educación. Si esto lo vemos en esta perspectiva, ¿qué debe pasar con nuestros planes de estudio, sobre todo en materia legal? Bueno, ahora tenemos el enorme reto de adaptar planes y programas de estudio particularmente a las necesidades sociales actuales. ¿Y cuáles son nuestras necesidades sociales actuales? Un entorno altamente tecnológico. El día de mañana, imagínense ustedes, les pongo el siguiente escenario. Muchos de ustedes pondrán su despacho y el día de mañana llegará un cliente y les dirá, abogado, quiero que usted me desarrolle un contrato de escrow o de depósito de código fuente. O más aún, quiero que me desarrolle un contrato de cómputo en la nube. La respuesta sería, bueno, este señor, ¿qué tomó antes de venir a ver? Pues no, en realidad son los contratos telemáticos que actualmente están operando en el mundo de lo legal. Hoy hay abogados especializados en contratos telemáticos, e-lawyers le llaman los norteamericanos. Abogados que saben desarrollar un contrato sobre desarrollo de firma electrónica. Abogados que les pueden desarrollar un contrato de cómputo en la nube. Abogados que les saben elaborar documentos de seguridad en materia de protección de datos personales, porque ya hay legislación que retoma este tema. Entonces, ahora tenemos que adaptar nuestros planes y programas de estudio a ese tipo de necesidades sociales y tenemos que cubrir esas expectativas sociales. Algo muy importante, hay que utilizar masivamente las TICs. Se ha comprobado que aquellos países que han invertido particularmente en tecnología y en la aplicación masiva de estas TICs son países que han tenido un progreso económico significativo y son países que se han consolidado en el desarrollo social. Dinamarca, Suecia, Noruega, Japón, países con un entorno altamente tecnológico que le han apostado a la tecnología y que les ha funcionado. Allí hay que estar. Nuestras necesidades, pues tenemos que formular planes y programas de estudio para juristas del siglo XXI. Nosotros vamos a ser, o ustedes son los juristas del siglo XXI. Hay que entonces formar con planes y programas de estudio específicos. Y desde luego, siempre buscar la integración de las TICs a los sistemas educativos públicos actuales. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Un nuevo perfil de alumnos? Ustedes tendrán un nuevo perfil de alumnos. Vean el tamaño de la corresponsabilidad. Bueno, hay que desarrollar entonces ahora nuevas funciones cognitivas avanzadas a través de las TICs. Pero desde luego también hay que fomentar la capacidad de reflexión y solución de problemas. Ya no solamente es necesario que ustedes como alumnos memoricen y que nos aprendemos todos los artículos del Código Civil. Ahora son planteamientos de caso, ahora son soluciones que ustedes van a enfrentar en su práctica profesional, en su desarrollo profesional. Pues hay que fomentar este tipo de habilidades, competencias técnicas desde los planes y programas de estudio. Esto es todo un reto. Y desde luego la habilidad para distinguir contenido
un mundo de información en Internet. ¿Cuál es la mejor información? Pues hay que tener esa habilidad para poder discernir cuando estamos precisamente ante información de calidad. Diseñar, pues desde luego que es importante diseñar portales de internet y software educativo, software aplicativo customizado, contenidos multimedia. ¿Cuántos programas conocen ustedes en materia legal que les permita a través de contenidos multimedia retroalimentar en una disciplina? Por ejemplo, filosofía del derecho, derecho mercantil, derecho penal. Pues no hay muchos, ¿eh? Y estudios de posgrado en estas. Lo decía el doctor, es una tragedia que solamente 200,000 estudiantes de posgrado. Lo confirmo y lo valido. Es decir, es una tragedia nacional. Pero es una tragedia nacional mayor cuando hablamos de que hay pocos abogados especializados en derecho y TICS. Hasta apenas en enero se abre la primera maestría en Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Quién lo ofrece? CONACYT a través de un fondo para la industria, se llama Infotec. Primera maestría a nivel Latinoamérica que ofrece estudios de esta naturaleza. Creo que nos tardamos bastante. En Europa tienen ya varias décadas. Bien. Oferta académica actualizada. Nuestros currículos o currículas o mapas curriculares pueden ser obsoletos, pero permítanme regresar al anterior. Nuevo perfil de alumnos, sí, pero también nuevo perfil de profesores. Nuevo perfil de profesores. Ahora los profesores tienen que estar en el uso de estas nuevas tecnologías. Es un poco el esquema de renovarse o morir. ¿Están de acuerdo? Tenemos que utilizar este tipo de tecnología. Los planes y programas de estudios, desde luego, quedan muy obsoletos, particularmente y con mucha rapidez en la sociedad de la información. Establecimos que vamos a ser críticos, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos. Y en efecto, tenemos que actualizar nuestros planes y programas de estudio. Hoy particularmente podemos hablar de que debemos estudiar firma electrónica avanzada. Hay una ley federal de firma electrónica avanzada. Ustedes como operadores jurídicos tendrían que saber cuestiones de certificados digitales. ¿Quién puede ser un agente certificador? ¿Quién puede expedir un certificado digital? ¿Qué es criptografía? ¿Qué es una criptografía de doble llave asimétrica o de una sola llave? Cuando hablamos de una llave pública y una llave privada, ¿qué es una firma digital? Pues es un mensaje de datos, pero ese mensaje de datos es un documento electrónico. ¿Y ese documento electrónico tiene validez? Porque parece que se desmaterializó el documento. ¿Tiene el mismo valor legal? ¿Tiene un valor probatorio ese soporte informático? Eso es lo que tendríamos que estar estudiando también. Eso es lo que tendríamos que estar estudiando. Desarrollar perfiles profesionales que se adapten a la sociedad de la información y el conocimiento. Por ejemplo, abogados especializados en contratos telemáticos, abogados especializados en ciberseguridad y delitos cibernéticos. Hoy hablamos de la suplantación de identidad por medios digitales. Hoy a ustedes les ha pasado, alguien ha suplantado mi identidad en redes sociales. ¿Qué debo hacer aparte de ponerme a llorar? ¿Cómo investigar desde qué dirección IP lo hicieron? ¿Qué es una dirección IP? Conceptos técnicos que ahora ya dejaron de ser técnicos, son conceptos legales. Cuando hablamos de firma electrónica avanzada, son conceptos legales. Entonces, hay que buscar perfiles o desarrollar perfiles profesionales muy especializados. Desde luego que esto implica, por ejemplo, en otras disciplinas. ¿Por qué no crear en este caso especialidades de sociólogos que puedan medir los efectos de la sociedad de la información, que puedan medir los efectos de la brecha digital? Creo que tenemos que apostarle a esto. Ese es el reto enorme que tenemos y esa es la corresponsabilidad que tenemos particularmente aquí. ¿Esto a qué nos lleva? Conclusión o reflexión final. Los abogados estamos a la altura de las expectativas sociales para un entorno altamente tecnológico para las necesidades del siglo XXI. Pues como comenzamos esta plática, la respuesta es no. ¿Quién sostiene y le otorga continuidad a la sociedad de la información? Todos los que estamos aquí reunidos. Ese es el enorme reto y responsabilidad, un enorme peso sobre nuestros hombros que tenemos como operadores jurídicos del siglo XXI. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias.
agradecemos mucho al maestro Rodolfo Romero Flores con su interesante ponencia. Efectivamente, esto es lo que hoy día necesitamos actualizarnos, tanto ustedes, los alumnos, como nosotros, los profesores. Él señalaba precisamente ya la denominación que ha venido utilizándose últimamente, la de los nativos digitales. Efectivamente, los jóvenes, debido a la época en que nacieron, son llamados de esa manera. Nosotros estamos fuera en realidad, pero debemos de trabajar conjuntamente por el bien de toda la sociedad. Estos puntos de reflexión sirvieron para que ustedes no vean ajeno, y la mayoría de los jóvenes se entusiasman muchísimo por el área penal, por ejemplo, o criminológica, o de derecho fiscal, qué sé yo, y esta área que el maestro nos ha hecho favor de mencionar es muy interesante. Ahora los contratos son digitales, delitos digitales, hay que actualizarse, jóvenes, y esperemos que todo esto sea una reflexión para el beneficio de ustedes y de toda la sociedad. Muchas gracias, maestra.